Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a la semana séptima, parte 2. Responde a la presentación de PowerPoint 7.2 sobre el tema del pensamiento crítico. Esta pequeña presentación eh, trata sobre el tema de las habilidades del pensamiento crítico, lectura que ustedes, presentación que se basa en la lectura de fracciones 2007 que ustedes tienen que realizar. Entonces, para iniciar con esto, es importante tomar en cuenta cuáles son esas habilidades del pensamiento crítico. Pues en términos generales, estamos hablando de 6 habilidades, y eso es lo que va a tratar este video. La primera habilidad que conocemos como interpretación, la segunda habilidad análisis, seguida de evaluación, inferencia, explicación y autorregulación. ¿Por qué hablamos de habilidades de pensamiento crítico? Yo les comenté a ustedes en el video anterior, que fue un poquito extenso, pero fue introductorio al tema. El pensamiento crítico es algo que se genera constantemente y que es algo que nosotros podemos entrenar para desarrollarlo de mejor manera. No obstante, para poderlo entrenar, necesitamos desarrollar ciertas habilidades, las cuales se van a ir mejorando con el paso del tiempo. Esas habilidades, que son estas 6 que tenemos aquí, son un ciclo. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros llegamos al final de este ciclo, por ejemplo, de autorregulación, volvemos a una fase de interpretación, una fase de análisis, una fase de evaluación, etcétera. Porque nosotros constantemente estamos razonando y pensando sobre todo en el mundo. Entonces, es importante que consideremos que cuando tenemos habilidades o cuando estamos desarrollando esas habilidades, es un proceso inacabado. Ahora veamos cada una de ellas paso a paso para que vean ustedes en qué consiste. Y esto es algo también muy importante antes de pasar esta etapa. Estas habilidades se van desarrollando y se pueden desarrollar en diferentes procesos. Procesos tanto que ocurren en el día a día, en lo cotidiano, digamos, en nuestras experiencias de vida, de lo que vamos haciendo, de cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos viendo una noticia, cuando estamos leyendo algo, un libro, un periódico, cuando conversamos con un amigo, una amiga, o cuando estamos con nuestros familiares. Todas estas habilidades pueden ocurrir, pero también pueden utilizarse en un proceso de razonamiento más extendido. Por ejemplo, cuando tengan que hacer algún trabajo de investigación, cuando estén abordando un tema, participen de alguna actividad práctica, hagan un voluntariado, etcétera, etcétera. Entonces, es importante tomar en cuenta que esas habilidades no son exclusivas de un momento fijo, sino que usted las puede desarrollar en cualquier momento y lugar y ponerlas en práctica. Pues veamos la primera, que refiere a la interpretación. La interpretación básicamente se refiere a comprender y expresar el significado o relevancia de una amplia variedad de experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, creencias, reglas, procedimientos o criterios. Básicamente es entender, comprender qué es lo que se nos está mostrando ante nosotros. ¿Qué tipo de cuestiones podemos nosotros aplicar la habilidad de interpretación? Por ejemplo, cuando se nos presenta a nosotros un problema, lo podemos describir parcialmente. Esa es una forma en la cual nosotros podemos hacer uso de la habilidad de interpretación. Por ejemplo, cuando estoy leyendo un texto y logro identificar una idea central de una subordinada. Por ejemplo, cuando busco aclarar lo que significa un cuadro o una gráfica, se me presenta ante mí y yo lo que hago es tratar de interpretar qué es lo que me están diciendo los números. Cuando hago una lectura de un artículo de opinión, por ejemplo, un periódico, y lo que hago es tratar de identificar el punto de vista del autor. Eh, También cuando parafraseo las ideas de otro, que es tratar de poner en mis palabras lo que otra persona está diciendo en un texto. O cuando yo trato de categorizar un tema de estudio, cuando trato de definir, bueno, voy a estudiar este tema porque X, Y, Z razones. Entonces, por ejemplo, veamos aquí. Resulta que hace un tiempillo hubo una discusión sobre un artículo que sacó un periódico, El Mundo, en España, en que San José fue seleccionada como entre las 10 ciudades poco agraciadas para visitar según el Diario Español. Y lo que planteó básicamente en ese artículo fue que San José tenía una serie de condiciones en su entorno y en sí misma en la ciudad que lo hacían poco atractivas. Pero resulta que hay otras personas que plantean lo contrario, de que otra San José es posible, otra ciudad es mejor. Entonces plantean ideas y opciones para hacer que San José sea una ciudad más amena. Entonces, aquí yo estoy haciendo una interpretación
diferentes puntos de vista. Hay alguna gente que opina que San José es una ciudad fea, y otra gente que dice que opina que San José es una ciudad bonita. En todo caso, ven qué interesante la interpretación que llevo acá. ¿Cuál es la pregunta que nos debemos de hacer? ¿Qué significa que una ciudad sea fea o bonita? ¿Cuáles son los criterios que yo tengo que usar para decidir que una ciudad sea fea o bonita? En términos generales, aquí lo que yo estoy interpretando, lo que vamos a hacer es darle significado o darle relevancia a lo que se me está diciendo a mí en esta información. Y aquí sencillamente lo que estamos haciendo es contrastar los puntos de vista. Gente que argumenta ciudad poco agraciada y que otra ciudad es posible. En este caso, por ejemplo, aquí yo estoy categorizando un tema. Por ejemplo, si ustedes estuvieran interesados en estudiar el tema de la migración, vean todos los tipos de información o todos los tipos de temas que ustedes podrían investigar. Fuentes de datos sobre migración, flujos migratorios internacionales, urbanización y migración, migración por motivos ambientales, migración familiar, niñas y niños jóvenes migrantes, género y migración, trata de personas, diásporas, migración y salud. O sea, aquí yo podría categorizar un tema a partir de una lectura de información perfectamente. ¿Cómo por ello, por ejemplo, interpretar un cuadro gráfico? Aquí lo que estoy leyendo es una pirámide poblacional. Las pirámides poblacionales básicamente nos dicen qué edad tiene la población en un país determinado, en un lugar determinado. En este caso, en Costa Rica, se nos dice que para 1970, la mayoría de la gente en Costa Rica era joven. Joven entendido de los 0 a los 19 años, por poner un ejemplo. Para el 2020, esa gente que era joven, ahora ya no es tan joven. ¿Lo ven? Y básicamente, ¿qué es lo que se nos está diciendo? Es que en el 2060, la mayoría de la población en Costa Rica va a ser adulta. Pues aquí básicamente estoy leyendo yo lo que me dice el gráfico. Eso es una interpretación, saber interpretar lo que me dice un gráfico. Pues esa es una habilidad que nosotros vamos desarrollando poco a poco. ¿Cómo se hace esto? Práctica. Hay que leer, hay que comprender. Y en geografía, estos dos ejemplos que yo les estoy dando, esos tres ejemplos que les estoy dando a ustedes son ejemplos geográficos. Eso es lo que hacemos en geografía, interpretar este tipo de información para poder comprender un tema. Una segunda habilidad, la habilidad de análisis. El análisis plantea básicamente que es identificar las relaciones de inferencias reales y supuestas entre enunciados, preguntas, conceptos, bla, 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 que tienen el propósito de expresar un juicio, experiencias, razones, información u opiniones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros analizamos, estamos tratando de identificar son similitudes y diferencias entre dos enfoques para solucionar un problema. Con el análisis también podemos construir una manera de representar una conclusión principal y las razones para apoyarlas y criticarlas. Ustedes podrán pensar cómo yo doy razones para apoyar o criticar una conclusión, evidencia y datos. Puedo escoger el argumento principal de una noticia y ver las razones para apoyarlas. Estoy analizando la información que se me está dando. Y además puedo identificar una suposición o un criterio que no está fundamentado. Entonces, en este sentido, por ejemplo, si yo tuviera aquí que analizar esas pirámides poblacionales, yo llego y digo, bueno, ¿cómo genero recursos para las pensiones de la población adulta mayor en el 2060? Recuerden que ya interpreté esta información. La interpreté en el sentido de que yo sé que en el 70 la población era muy joven, ahora en el 2020 la mayoría de la población está en una edad productiva, digamos, importante, entre los 20 a los 50 años, pero en el 2060 ustedes ven que la mayoría de la población va a ser vieja, por decirlo de alguna manera, o envejecida. Entonces, vamos a tener una población adulta mayor bastante alta. Entonces, ¿cómo voy yo a sostener las pensiones de ustedes y mías? ¿Quién va a sostener esas pensiones? Que ustedes van a estar probablemente en este rango en el 2060. Entonces, aquí lo que vamos a tener que pensar es en cuáles son los enfoques. Analizamos, vean la palabra clave, analizamos opciones. Entonces resulta que alguien ahí en un artículo, en un libro nos puede decir, bueno, las razones por las cuales si aumentamos el aporte para las pensiones de los empleados puede funcionar o no puede funcionar. ¿Qué quiere decir esto si no tienen conocimiento? Cada una de las personas que trabaja formalmente puede cotizar para una pensión ante la Caja de Seguro Social o la Junta de Pensiones del Magisterio. Eso es un porcentaje de su salario. Entonces, si aumentamos ese porcentaje, vamos a tener más dinero para pagar las pensiones. ¿Es eso bueno o malo? Es un aspecto ya de discusión. Pero entonces empezamos a analizar el enfoque A. El enfoque B es que alguna gente ha planteado que la mejor forma de aumentar la cantidad de dinero para pagar las pensiones de las personas
es aumentarles el salario. Porque si usted aumenta el salario, paga más pensión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si usted gana 1,000 colones y tiene que pagar el 10% en pensiones, por ejemplo, usted paga 100,000. Entonces, si usted gana 1,000,000, paga 100,000. Pero si usted ganara 10 millones, daría de pensión 1,000,000. Ahora, esto es una exageración, pero lo que estoy tratando de demostrar es que a mayor salario, más cotiza usted para la pensión. Alguna gente está de acuerdo con estas medidas, otra gente no está de acuerdo con estas medidas. Y en todo caso, aquí lo que estamos viendo, analizando, es que hay dos enfoques. Esos dos enfoques, nosotros tenemos que analizar, descubrir cuáles son las ideas centrales en un texto, ¿verdad? Del que se nos está presentando sobre esas dos posturas, y ver cuáles son los argumentos que están utilizando para apoyar una u otra medida. Aquí viene la evaluación como una tercera habilidad. La evaluación básicamente es valorar la credibilidad de los enunciados o de otras representaciones que recuentan o describen la percepción, experiencia, situación, creencia u opinión de una persona. ¿Qué hacemos nosotros cuando evaluamos algo? Juzgamos la credibilidad de un autor u orador. Juzgamos la credibilidad de una fuente de información. Juzgamos si dos enunciados son contradictorios y que si la evidencia que se tiene a mano apoya la conclusión a la que se llega. Si yo llego a ustedes el día de hoy y les digo, muchachas y muchachos, resulta que yo descubrí que comer 2 huevos a la semana durante un año cura el cáncer de próstata. ¿Ustedes me creerían? Probablemente no, ¿verdad? Primero, ¿cuál es la evidencia que yo tengo? ¿Cuál es la credibilidad de la fuente de información que yo les estoy dando? ¿Les dije de dónde saqué eso? No, no hay información. ¿Y cuál es la credibilidad de un autor? ¿Yo soy especialista en medicina? No. Entonces, obviamente, ustedes están evaluando la información de esta manera. Entonces, ahí donde ustedes tienen que evaluar la credibilidad. Vamos a poner un ejemplo que pasa mucho el día de hoy y que se basa mucho en estereotipos y mitos en la sociedad costarricense. No sé si a ustedes les ha pasado escuchar, es algo que a mí me pasa mucho, pero escuchar ese tipo de conversación en la calle. El otro día fui a Levi's y era increíble ver que solo atendían a personas extranjeras. Y a mí, que soy de acá, dice la persona A, me piden de todo. Si no tengo papel, no me dejan. Entonces la persona B le dice, qué barbaridad, la Caja Costarricense de Seguro Social está colapsada por tanto extranjero que se abusa. Y la persona A, para rematar, llega y te dice, a mí me dijeron y leí por ahí que le dan prioridad a ellos sobre los ticos, al igual que con los bonos de vivienda. Entonces ustedes ya pueden tener una idea por dónde va mi tema. Entonces, ¿cómo evaluamos nosotros esta conversación del día a día críticamente? Y aquí por eso yo les digo a ustedes, el pensamiento crítico es una habilidad que ustedes pueden desarrollar en una investigación de largo plazo para evaluar si lo que ustedes están leyendo es verídico o no, o en el día a día. Y por eso nosotros tenemos que aplicarlas en el día a día. Oh, esto quedó mal puesto, pero entonces lo voy a leer un momento. Dice aquí, vamos a parar un momento aquí. Un segundo para corregir ese error rápidamente. ¿Ah? Y vamos a seguir. Entonces resulta que tal vez yo llego y me pregunto esto, ¿verdad? En el día a día, como les digo, la propuesta, el pensamiento crítico, la habilidad de evaluación es quizás de las más importantes en mi criterio para manejar el día a día. Entonces, lo que dijo la persona, recapitulando, fui a Levi's y solo atendían a personas extranjeras, a mí me piden de todo, qué barbaridad, la caja ya no tiene campo, a mí me dijeron que se le da prioridad a los extranjeros sobre los ticos, igual que con bonos de vivienda. Entonces, vean, dice, un caso genera evidencia para el resto del universo. El que a ustedes el que ustedes fueran a Levi's y vieran que eso pasara, quiere decir que esa es la generalidad de todo el sistema. Pregunta 2. ¿Acaso no habrá otras motivaciones por las que tiene problemas para acceder al servicio de salud la persona A? Quizás no necesariamente es porque, o sea, el hecho de que atienda a una persona extranjera y de que yo vaya a la caja y no me entienden a mí, tiene que ver específicamente por eso, no hay relación. Entonces, vean ahí donde estamos pensando críticamente. ¿Cuáles serán los motivos centrales por los que la caja tiene limitaciones en su operación?
Quiere decir, ¿será que la caja está colapsada por los extranjeros? ¿O será que hay otras razones por las cuales la caja costarricense no puede atender a todas las personas de la mejor manera posible, si fuera el caso? Cuarta pregunta. ¿Corroboran las estadísticas oficiales la aseveración de la persona sobre el bono de vivienda? ¿Cuáles fuentes usa? Es que dice, leí por ahí, o a mí me dijeron, o es que tal persona dijo, o es que me comentaron, o es que el doctor el doctor este me dijo a mí que atiende un montón de extranjeros. El doctor o la doctora trabaja en una clínica, en un hospital, en un país, no trabaja en todo el sistema costarricense. ¿Cuáles son las fuentes que se utilizan? Ustedes leen las fuentes que hay o las estadísticas sobre el acceso a servicios de salud, el sistema de bonos de vivienda, se darán cuenta, y la legislación que existe, se darán cuenta de que la proporción de extranjeros y extranjeras que acceden a esos servicios o a esos beneficios es mínima comparada con la cantidad de costarricenses que acceden a esos otros. Y en el caso de bonos de vivienda, solo se le dan a, hasta no tengo entendido, a residentes en el país, o sea, que tienen su estatus migratorio legal. Entonces, ese es el punto en el cual estamos trabajando el tema de evaluación. ¿Tienen las personas extranjeras derecho a acceder a derechos humanos en Costa Rica? Esa es mi otra pregunta. A todo esto, el hecho de ustedes ser de otro país no le da derecho a acceder a educación, le da derecho a acceder a salud. Entonces, hay otra pregunta que nosotros nos podemos plantear, ¿verdad? Todos los derechos que nosotros tenemos por el simple hecho de ser seres humanos. Una persona que esté insatisfecha con el sistema de salud tiene derecho a negarle a la otra persona esa salud, que pueda resguardar su vida. En esos tiempos aún, ¿verdad? Es muy importante que nosotros nos planteemos esta discusión. Y aquí es muy, muy, muy importante que nosotros valoremos el tema de la eh, evaluación en el pensamiento crítico. Que pensemos que realmente todas las informaciones que me están dando a mí en una casa, todas las informaciones que yo escucho en los medios de comunicación, aunque leo las noticias, tienen que estar fundamentadas. De ahí la importancia de los datos, la evidencia y la información. De lo contrario, lo que esas otras personas están diciendo no es nada más que una opinión no fundamentada, la cual no tiene una validez propia de ser. La explicación. Bueno, la explicación básicamente consiste en presentar los resultados de manera coherente. ¿Cómo? Escribiendo métodos y resultados, justificando los procedimientos que utilicé para llegar a una conclusión, proponer y defender las explicaciones propias y puntos de vista aportando argumentos completos y bien razonados. Básicamente aquí es donde ustedes levantan la mano y opinan, por decirlo así. Es la parte donde ustedes investigaron y escriben un informe. Es la parte donde ustedes hicieron una presentación de PowerPoint y tienen que venir a explicarles. Entonces, eso es importante que tomen en cuenta. ¿Qué cosas puedo utilizar yo para explicar? Elaborar cuadros que organicen mi información. Puedo denunciar los resultados de una investigación usando los métodos y criterios utilizados para alcanzarlos. Escribir para futuros o pensamientos sobre un tema importante. O puedo citar qué utilicé para juzgar un texto que he leído. Entonces, pues damos ejemplos aquí sobre cosas que pasan en la vida diaria. Ustedes van a tener que leer artículos científicos. Y esos artículos científicos, por ejemplo, pueden basarse en los siguientes aspectos. ¿Cuál fue la pregunta de investigación que se plantearon los autores? ¿Qué métodos emplearon para hacer su estudio? ¿Qué resultados obtuvieron ustedes de esa lectura? ¿Y para qué me sirve este estudio? Entonces, todas estas preguntas que ustedes se pueden plantear, ustedes las escriben y las presentan en un ensayo. Esa es la explicación. O si estuviéramos en una actividad en el aula, por ejemplo, podrían explicar el por qué eso se da de esa manera. Si ustedes estuvieran haciendo trabajo de campo, eventualmente ese trabajo de campo, cuando ustedes recolectan su información, tienen que llevarlo al laboratorio o a una computadora, procesarlo y ustedes tienen que dar las respuestas a las preguntas que se plantearon, explicando que el método que ustedes utilizaron para investigar X o Y tema fue el trabajo de campo en geografía, utilizando X o Y técnica, y esos fueron los resultados basados en el método que yo utilicé en el campo. Podría ser que ustedes en su explicación terminen desarrollando un cuadro explicativo. Este es el cuadro explicativo que ustedes están planteando y ustedes en una presentación lo exponen. Esa es la habilidad de explicación y por eso nosotros lo ejercitamos todos los días. Y la última habilidad que es importantísima es la autorregulación.
La autorregulación no es nada más que un monitoreo consciente de mis actividades cognitivas. ¿Qué quiere decir? Que se trata de cuestionar, confirmar o validar o corregir el razonamiento. Básicamente es un autoexamen, es una autocorrección. Quiere decir que cuando usted habla con alguien, usted se cuestiona para asegurarse que está entendiendo lo que esa persona dice. Un poquito de empatía, si se quiere decir. ¿Qué es autorregulación? Cuestionarse cuando si ustedes están entendiendo lo que están leyendo o están viendo. Cuestionarse si ustedes entendieron este video, por ejemplo. Asegurarse de algo recalculando datos o cifras. Hicieron un cálculo matemático y se dieron cuenta que hay un error o no son completamente seguros, entonces lo vuelven a hacer. Cambiar una conclusión al darse cuenta de un error en su razonamiento. Si después de trabajar en un grupo usted dice, mira, tiene razón este compañero o compañera, voy a cambiar esto que estoy poniendo acá, de ser un poco conscientes. ¿Se dan cuenta de lo que es la regulación acá? Básicamente, ese autoexamen que nosotros nos hacemos y cambiar nuestras actitudes. Es acordarse de diferenciar entre una opinión personal y datos fundamentados. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que saber clarificar cuando nosotros nos estamos equivocando por dar una opinión y cuando alguien nos da una opinión fundamentada, poder corregir lo que estamos haciendo. Revisar sus respuestas como hacen sus errores y, por ejemplo, otra actividad de autorregulación es variar la velocidad de lectura dependiendo del tema. Esto es muy importante para el resto de los semestres. Van a haber lecturas que van a ser muy complejas para ustedes y por lo tanto hay que tomar un poquito más de tiempo. Y otras que van a ser muy fáciles y las van a leer en 2 momentos. Entonces es importante, perdón, esto, hasta aquí llegamos. Entonces es muy importante que ustedes tomen en cuenta estas actividades de autorregulación. Este video va a quedar acá y en el siguiente video vamos a hablar sobre el tema del espíritu crítico y sistemas de pensamiento intuitivo, razonamiento intuitivo y reflexivo.